Vamos a abrir un turno de preguntas. Si pueden ir levantando la mano quien quiera preguntar, les pasaremos un micro para que puedan. Y si alguien quiere papel también. Y dirigir las preguntas a los ponentes. Así que abrimos. ¿Quién? Si levantan la mano les pasaremos o micro o papel. De lo que se trata es de que podamos aprovecharnos de las personas que están compartiendo con nosotros esta mañana. Es una ocasión única. Vale, perfecto. Y aprovecho y hago una pregunta yo mientras tanto. Irene, ya entonces las CAR-T-cell ya las podéis utilizar en la práctica clínica habitual clínica. Las CAR-T-cell se pueden utilizar ya en práctica clínica habitual, se está usando ya fuera de ensayo, pero en el clínico yo creo que tardarán todavía unos meses, porque yo cuando estuve hace poco en Salamanca haciendo un rotatorio y ahí justo les acababan de aprobar centro CAR-T, aunque ellos lo iban a hacer dentro de un ensayo clínico, y han tardado como 4 meses en empezar a hacer, iban a hacer la infusión, me parece que esta semana que viene. Entonces yo creo que se tardará unos meses porque además hace falta colaboración de muchos especialistas por las complicaciones. Yo también estoy muy interesado en esto porque la investigación en el cáncer ginecológico en CAR-T-cells va muy por detrás, pero el año pasado estuve en un congreso norteamericano presentando un póster de una investigación menor. Tuve la mala suerte de que me tocó al lado de un póster de un grupo canadiense que presentaba las CAR-T-cells. Entonces no vino a verme nadie al póster, todo el mundo iba a los de al lado, ¿no? Y es que realmente también parece que en tumores sólidos va a ser importante las CAR-T-cells porque con el mismo mecanismo además, ¿no? Se van a fabricar unos linfocitos, unas células inmunes que van a atacar el tumor. Entonces igual necesitamos pediros ayuda en un futuro. A propósito de esto, ayer me encontré a Pablo, el resi que acabó el año pasado, en el AVE volviendo de Madrid, y él está trabajando en el 12 de octubre en el Hospital de Madrid y me dijo que iban a hacer como una primera infusión, algo así, una especie de infusión de CAR-T-cell para tumor sólido, que iban también más atrasados que en hematología, pero que se estaba haciendo. Pues no recuerdo, él está trabajando en mama, pero no sé si tiene negativo. En mama tiene negativo lo estoy haciendo a vista, y en el ginecológico, como todo llega más tarde, pero un ensayo norteamericano incluyó varios tumores, incluidos el cáncer de cervix, que es un tumor muy huérfano de tratamiento, y en el cáncer de cervix ha habido muchas respuestas, es muy prometedor, pero aquí en España se está haciendo sobre todo en el cáncer de mama. Bueno, me acaban de pasar ya chuletas de pregunta. Una de ellas es dirigida al tema de la biopsia líquida y que nos preguntan que si se puede saber exactamente en dónde está localizado el tumor. Bueno, hubo una publicación el año pasado en donde publicaban que analizando 8 marcadores podían determinar que había cáncer e incluso específicamente dónde se encontraba ese cáncer. O sea que vamos en esa línea y probablemente sí se pueda determinar incluso dónde está ese cáncer por el tipo de alteraciones que presenta, que son específicas de un órgano concreto. O sea que sí. Posiblemente en el futuro probablemente sí sea posible. Bueno, yo creo que se me podrá escuchar. ¿Se me oye bien sin micro? Lo digo para que yo así puedo dejar el micro en aquel lado. Otra de las preguntas nos dice que ¿cuándo debe hacerse o es aconsejable hacer un estudio genético en el cáncer de mama? Bueno, en el cáncer de mama es recomendable cuando hay antecedentes, es decir, cuando hay antecedentes familiares. La madre, tía, hermana presenta un cáncer de mama, entonces es recomendable que vaya a consejo genético y que se analicen las posibles mutaciones hereditarias que puede tener esa persona y que puede ser determinantes de que finalmente desarrolle un cáncer de mama. Un poco también por alusiones, porque como yo estoy más en la práctica clínica,
y como en la misma alteración genética comparte también origen con cáncer de ovario. Existen unas guías, unas normas, las Comunidades Valencianas, para identificar qué familia o qué paciente tiene criterios que sugieren que podría haber un alto riesgo de tener un síndrome hereditario, ¿no? Y a veces, hombre, tener muchas personas en la familia que hayan tenido cáncer de mama y ovario es obvio que sugiere que hay que mandarla, pero en otras ocasiones solamente un cáncer de ovario ya en estos momentos se está enviando a consejo genético, sin ningún otro antecedente familiar. O si la misma paciente presenta 2 tumores de mama, también se está remitiendo a consejo genético. O si una paciente presenta una mama y un ovario, la misma paciente, también se remite a consejo genético. No solamente es una cuestión familiar, sino que hay veces que determinados diagnósticos sugieren que se debería hacer el test genético, ¿no? Enfermedades jóvenes, etc. Una pregunta, Alejandro, que yo desconozco porque no estoy en la clínica, estoy más en la otra investigación. Cuando dices que lo remiten, es que una paciente va a consulta normal en el médico y cuando ve esa situación lo manda al hospital a consejo genético. O sea, eso está ya establecido por rutina en los centros de salud y en la paciente que se remite a consejo genético, normalmente esto se realiza sobre pacientes que han tenido la enfermedad. Entonces no es que una persona llega al médico de cabecera y le mandan a un consejo genético. Se hace habitualmente sobre pacientes enfermas, es decir, que suele ser el oncólogo que la remite al médico de asistencia primaria. Pero remite a sus familiares suyos. Sí, no, lo que se hace primero es que la paciente es la que se le hace el estudio, y esto siempre se lo digo a los familiares y a las pacientes. Se estudia el gen en la que tiene la enfermedad, que es la que tiene una probabilidad alta de tenerla. Y luego, solo si sale alterado, es cuando se llaman a todos los familiares, ¿vale? Y recuerdo siempre una cosa: yo tengo un padre rubio y soy moreno, ¿no? Podría ser que la enferma tuviese la mutación y el resto de familiares no, o en ninguno, o en solo uno. Por esto se hace de esta forma, desgranándolo en 2 fases. Primero el enfermo o la enferma y luego ya se remite a la familia. Bueno, si alguna de las preguntas que estoy intentando pasar a la mesa no la acabo de entender bien, por favor, la persona que haya hecho que me corrija. Hay una persona que nos pregunta que si hay un mayor, entiendo, peligro si ha sido ya intervenida en un tumor de coco con resección de intestino y que en estos momentos presenta una diverticulosis y su calidad de vida no es buena. Creo que he entendido bien la pregunta. La pregunta es: una persona que ha sido ya intervenida previamente con resección de intestino de un tumor de colon y que en la actualidad presenta diverticulosis y una mala calidad de vida. Si tiene más riesgo, entiendo yo, de recidivar. No, el riesgo de recidiva no tiene que ver con condiciones benignas como la diverticulosis, tiene que ver con las características que tuvo ese tumor en ese momento y cómo fue la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, esto es algo que se hace en la práctica clínica habitual de oncología, pues lo contesto yo. Estamos especializados en gran parte en estimar cuál es el riesgo de que una paciente puede volver a tener la enfermedad una vez se le opera y se le quita del todo. Y para eso solemos tener 2 parámetros que miramos. Uno de ellos es los que tendría un carpintero, ¿no? Es decir, la mesa de 6 metros es más grande que una de 3, ¿no? Pues si el tumor es más grande o profundiza más, es más riesgo que tiene de recaer. Y luego tenemos un segundo parámetro que es donde entran todos los biomarcadores que se están comentando en la mesa. La agresividad, es decir, el mal genio que tenga el tumor, si tiene algún tipo de mutación, si tiene inestabilidad de microsatélites, todas estas cosas es lo que luego valoramos. Hacemos como una valoración conjunta de estos dos factores y en virtud de eso estimamos el riesgo que tiene o no de recaer, y es así como recomendamos o no si hace falta ponerse quimioterapia después. ¿Vale? Pero esto no tiene que ver ni con la calidad de vida postoperatoria ni con otras condiciones benignas como la diverticulosis. Bueno, un poco en la línea de una pregunta anterior, una persona nos pregunta que su hermana ha tenido un tumor de triple negativo y que si las demás hermanas tienen que hacerse un estudio genético.
Esto lo que se hace es estimar la persona que ha estado enferma, que es una paciente triple negativa, a ver si tiene más antecedentes familiares, si ha sido joven, si cumple los criterios de la Consellería para realizarse un test genético. Y en ese caso se lo haría la enferma. Si sale que no tiene mutación, el resto de la familia puede estar tranquila, no hace falta hacerse nada más. Si a ella le sale la mutación, entonces es cuando llaman a las diferentes familiares. Aunque sea por iniciativa privada, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer de ovario? ¿Hay alguna prueba, citología o algo? Qué buena pregunta y qué frustrante la respuesta. Qué buena pregunta y qué frustrante, porque realmente existe muy poco conocimiento sobre las causas más allá del síndrome hereditario. En el caso, de hecho, la única estrategia preventiva eficaz actual para el cáncer de ovario ocurre en las pacientes o en los familiares en donde se ha identificado que hay una mutación de BRCA. El síndrome heredofamiliar que predispone al cáncer de ovario, cuando se diagnostica, pasa por unas unidades de consejo genético y en las personas sanas que ya han tenido hijos y no tienen deseos genésicos posteriores, se les propone una cirugía profiláctica. Esto es hoy por hoy la estrategia de prevención más eficaz que hay. Pero en las que no tienen mutación, lamentablemente no puedo recomendar nada. Bueno, la pregunta ahora es mía. ¿Y líneas de investigación en ese sentido tampoco están abiertas en alguna parte del mundo? Sí, y lo que pasa es que se investiga, hay líneas de investigación abiertas, obviamente, sobre efectos sobre todo factores reproductivos son los más estudiados, también algún efecto sobre la dieta, pero realmente hasta ahora hay pocos resultados concluyentes. Al doctor Alejandro Pérez le dicen que mil gracias por su trabajo y clarísima exposición. Y a ver, parece ser que esto es una pequeña como consulta. Una persona con un dolor abdominal, quistes que aparecen en el ovario de una mujer con 27-28 años y que desaparecen y que en la citología aparece una inflamación, periodo menstrual doloroso, por indicación del ginecólogo, revisiones. ¿Qué puede hacer? Es un poco difícil de contestar porque no soy el médico de la paciente. Entonces, sobre todo, el principal la persona que se debe consultarse siempre es su ginecólogo. Pero a priori, si es un quiste que aparece y desaparece, cuando algo es malo no aparece y desaparece. O sea, lo mínimo es que se queda. Entonces, esto es el primer signo tranquilizador. Y luego los quistes a veces tienen relaciones con periodos más dolorosos. Entonces parece a priori lo que me están comentando una patología benigna, pero insisto, es importante que el ginecólogo lo controle. Es importante también, por lo que comentábamos, en los tumores de ovario, pues que se hagan controles ginecológicos rutinarios, ¿no? Pero normalmente los ginecólogos están muy acostumbrados a ver y a manejar los quistes y lo suelen hacer muy bien. Entonces, el caso que me están comentando parece una patología benigna, pero tampoco quiero asustar a la gente con estas charlas. Bueno, y aunque esto creo que ya se ha contestado, pero hay una persona que le gustaría saber cuáles son los síntomas del cáncer de ovario para poder buscar solución. Pues esto tiene su aquello, porque son unos síntomas que se confunden muy fácil, como he dicho antes, con otras cosas. Entonces suelen ser hinchazón de tripa y algún dolor abdominal inespecífico. Entonces esto hay que tratarlo con cuidado, porque mucha gente tiene esta sintomatología y el 99,9% no tiene un tumor de ovario. Esta es la dificultad en el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que sí que han hecho los norteamericanos es hacer campañas publicitarias recomendando que si tienes problemas de distensión, estreñimiento o dolor abdominal que se repiten de forma continua durante más allá de 4 semanas, que vayas al ginecólogo.
ginecólogo. Esto, no sé si me da un poco de ayuda, porque esto lo han hecho las agencias norteamericanas de salud. Nos presentan otro caso, un carcinoma neuroendocrino con células pequeñas, cervix estado 3B, metástasis cerebelo y costilla, estudio molecular, no presenta mutaciones para ninguna proteína. ¿Qué alternativas en inmunoterapia existen? Me estáis haciendo unas preguntas muy difíciles hoy, ¿eh? Este caso es un caso muy complejo, para empezar por la infrecuencia que tiene, segundo por la agresividad. Es un caso que para responderlo habría que mirarlo con cierta calma. En principio, los tratamientos actuales en los tumores neuroendocrinos de alto grado de cervix son fundamentalmente quimioterapia. Se está haciendo mucha investigación en este sentido. Pese a ser un subtipo infrecuente, gozamos de tener una investigadora española que es una de las mejores del mundo, trabajando en Manchester, obviamente, porque aquí para hacer investigación pues siempre hay que irse. Bueno, pues tenemos una persona que se llama Ángela Lamarca, que tengo el placer de conocer. Y el problema es que todavía la inmunoterapia de estos tumores no ha llegado a demostrarse con claridad, porque la inmunoterapia se está desarrollando más en tumores de pulmón, también demostrar el cáncer no negativo, pero todavía no hay evidencia suficiente para poder recomendarlo en un microcítico de células pequeñas de cervix. En este caso, el tratamiento fundamentalmente suele ser quimioterapia. Bueno, estas son dos preguntas. Una me afecta un poquito a mí. Una persona nos dice que tiene entendido que una persona que ha recibido quimio no puede donar sangre ni órganos y que si eso es de por vida. Bueno, en el aspecto que a mí me corresponde, que es en la donación de órganos, decir que cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de enfermedad que uno padezca no debería de condicionarlo a priori para ser donante de órganos, en el sentido de, si se quiere hacer donante de órganos, que se haga. Nunca sabemos en el día que vayamos a fallecer que son los profesionales los que tienen que valorarlo, con lo cual mi recomendación siempre es: uno no tiene que preocuparse por aspectos clínicos en este sentido, porque son los profesionales, cuando llegue el momento, los que van a valorar cuál es la posibilidad de donar esos órganos. A veces se puede dar que en cualquier tipo de patología o de tratamiento previo recibido nos puede invalidar como donantes de algún órgano, pero no de todos. Y eso ya es una cuestión que le dejamos a los clínicos, que ellos son los que se tienen que encargar. Y bueno, decir que es bueno que cuando uno quiere ser donante lo hable fundamentalmente con su familia para mostrar su deseo de ser donante de órganos, porque cuando estamos en esa situación, a las personas a las que se les suele pedir que nos digan cuál era la intención de su familiar sobre la donación de órganos, ellos son los que nos lo van a decir. Entonces es muy importante que este tema se hable en familia, aparte de que puede haber otras cosas como llevar un carné que es simplemente testimonial, pero que indica nuestro deseo de ser donante. Y bueno, también en los documentos de voluntades anticipadas que existen, aparte de decir cómo queremos que sean nuestros últimos momentos de vida, se puede hacer constar también el deseo de ser donante. En cuanto a la donación de sangre, es verdad que a día de hoy tanto donación de sangre como donación de médula ósea se excluyen los pacientes que hayan padecido algún tipo de cáncer, excepto tumores de la piel que sean resecables, carcinoma vasocelular o algo así. El resto de pacientes están excluidos de la donación porque no está bien indagado que si hubiera algún tipo de posibilidad de transmisión o lo que fuera, por precaución se hace. La otra parte de la pregunta, ¿qué probabilidad es poco específica en este sentido? Porque imagino que va a depender un poco de las circunstancias de cada uno, pero la pregunta es: ¿qué probabilidades hay de repetir un cáncer? Genérico. General. De general.
esto es muy difícil de contestar. Aproximadamente el 60-70% de los tumores se curan para siempre, no se repite nada más. Pero de forma genérica es difícil de decir, porque claro, si estamos hablando de un tumor inicial, un tumor inicial de mama se cura el 95% de los tumores, 95%, sin que vuelvan a reaparecer. Si estamos hablando ya de estadios más intermedios, pues el porcentaje varía. Entonces, lo más importante es el diagnóstico temprano. Cuando el diagnóstico es temprano, existen garantías muy altas de que la enfermedad se cura y no reaparece. Me preguntan también si cuando el gobierno hace recortes, estos recortes, ¿cómo les afectan a los investigadores? Bueno, pues afectan muchísimo. O sea, lo que digo, igual hay proyectos que están en marcha, que tienen muy buena pinta de que puedan dar algo muy importante y de repente pues te encuentras con que no tienes dinero para seguir y entonces tienes que parar. Primero la gente deja de tener trabajo, con lo cual el laboratorio se vacía y luego no tienes dinero para comprar reactivos. Es que no puedes seguir a no ser que lo pongas de tu bolsillo. Eso es como muy complicado. O sea, realmente es muy dramático porque además pasa mucho. Es muy frecuente. Sí. La otra parte de la pregunta hace referencia a si el dinero que se dedica en investigación llega donde tiene que llegar, es decir, a la investigación. Bueno, pues llega la investigación. Lo que pasa es que muchas veces también te das cuenta de que ponen tantos requisitos, a veces un poco extraños, de manera que muchas veces los proyectos no cumplen una serie de requisitos extraños y ese dinero que como no lo pueden dar todo porque algunos no lo han cumplido, vuelve otra vez a recaer, o sea, vuelve otra vez a las arcas, digamos. O sea, no se revierte en investigación en otros proyectos y estas cosas pasan también. O sea, que realmente inicialmente dicen vamos a invertir tanto en investigación, pero algunas de esas partidas realmente no llegan a un laboratorio. O sea, la situación es bastante dramática. Bueno, ya no me han pasado más preguntas, pero sí. Quisiera preguntarle a Juan Ramón con respecto a la metástasis. Ahora yo a lo mejor soy un poquito ignorante en el tema, porque resulta que yo pensaba que apenas hablamos del tema metástasis, eso automáticamente yo lo asociaba con muerte. Que no es así. Ahora yo me doy cuenta que no es así. Ahora bien, si se está investigando de una persona si puede llevar un tratamiento con metástasis, ¿qué posibilidades tiene de llevar una vida más normal o más normal, si esa puedo decir está bien, no sé si es la palabra correcta, pero ¿qué porcentaje hay? Porque tengo una amiga que precisamente la tiene y quiero saberlo. A ver, sí, es buena pregunta. Lo malo es que clínico yo no soy, entonces yo te puedo hablar un poco a nivel de cómo es molecularmente, pero bueno, yo por lo que entiendo le voy a dejar el micro al clínico, pero si es resecable o en principio pues es dependiendo, ¿no? Si se puede resecar o no, pero bueno, el clínico te lo puede decir mejor. Mira, efectivamente es como tú dices, hemos experimentado un cambio en el manejo de las pacientes con metástasis muy drástico, porque antes esto era una situación muy difícil de manejar, pero ahora tenemos dos cosas que nos están ayudando mucho. La primera, lo que ha dicho Juan Ramón, que estamos utilizando cada vez más la cirugía en situaciones de metástasis y si es única y se puede operar, se intenta operar. A veces eso no ocurre y no se puede operar, pero entonces disponemos también de estos nuevos tratamientos que hemos estado hablando, tratamientos de precisión, en donde podemos mantener bajo control una paciente con metástasis durante mucho tiempo. Las pacientes con cáncer de mama hormonosensibles se les puede dar hormonoterapia y mantener la enfermedad controlada con una excelente calidad de vida durante muchos años. Existen tratamientos dirigidos que son poco tóxicos y se pueden dejar de mantenimiento, como los inhibidores del PARP en el cáncer de ovario, que son pastillas y mantienen la enfermedad también mucho tiempo adormecida y permiten a la paciente
Recuperar calidad de vida, mantener la enfermedad controlada con un tratamiento con poco coste en toxicidad, y además permiten que, como se recupera, si más adelante hace falta reintroducir quimioterapia, estará en mejores condiciones para volver a retratarse. Entonces, no solo hacen un beneficio ahora, sino también sobre tratamientos futuros. Gracias. ¿Alguien más quiere...? Sí, los tumores endocrinos no están localizados. Los tumores neuroendocrinos aparecen como en todo. Normalmente casi todos los tumores aparecen en un primer momento en una localización y luego se pueden extender si no se diagnostican a tiempo. En los neuroendocrinos no es una excepción, lo que pasa es que su localización es diferente. Existen 3 tipos de neuroendocrinos: los pancreáticos, los intestinales y luego también los hay a nivel pulmonar o en otros órganos, como el caso que hemos comentado del cervix. Pero los neuroendocrinos suelen estar inicialmente localizados en un órgano. Sí, los neuroendocrinos se comportan de una forma muy diferente según si son de alto o de bajo grado. El del cervix que hemos comentado es un tumor agresivo, pero los neuroendocrinos pancreáticos e intestinales suelen tener un comportamiento más indolente. Incluso haciendo metástasis se puede conseguir un caso como el que comentaba la compañera. Existen tratamientos Diana actualmente en tumores neuroendocrinos en donde la enfermedad se mantiene bajo control un periodo de tiempo muy largo. Existen 2 pastillas, everolimus y sunitinib, que consiguen mantener la enfermedad a raya, sin crecimiento, excelente estado general y óptima calidad de vida. No, lo que yo quería preguntarle es si, por ejemplo, bueno, es mi caso, el neuroendocrino lo han localizado de una forma muy temprana y solamente cirugía. ¿Es así? ¿O tiene que dar? Sí, es de una forma muy temprana, solamente cirugía. Gracias. No quiero que me digan nada con respecto a la pregunta que voy a hacer, ¿vale? Es con respecto a la pastilla que hay que tomar de 5 años, ¿vale? Porque yo tengo que ser operada del cáncer de mama, ¿vale? Y sé que el siguiente paso es tomarme la pastilla para prevención, ¿cierto? Ahora bien, hace unos días atrás me hicieron una prueba de hormonas y me dijeron que estaban muy, muy bajitas ya mis hormonas, que es lo que se hace en estos casos, porque el mío es hormonal. Ahora bien, si yo tengo mis hormonas bajitas, ¿puedo dejar de tomar esas pastillas o no? A ver, la razón por la que se hacen los controles hormonales es porque hay 2 tipos de pastillas. Hay unas para pacientes premenopáusicas y otras para posmenopáusicas. ¿Vale? La recomendación de tomar pastillas como tratamiento de prevención del cáncer de mama es tanto en premenopáusicas como en posmenopáusicas. Es decir, deberías de continuar tomándote las pastillas que te recomienden independientemente del estado hormonal. Pero el oncólogo que te recomiende las pastillas debe tener en cuenta si eres pre o post para decidir cuál es la mejor pastilla para ti. No, sí, yo ya sé cuál es, pero el tema es que me cuesta mucho el tema de la pastilla, la verdad, que soy honesta y toda, yo sé que todo el mundo me aconseja mucho, no, que tienes que seguir con ese tratamiento, pero honestamente a mí me cuesta. Mira, este tema es un tema que se trata muy poco frecuentemente y sin embargo estudios sugieren que a muchas pacientes les cuesta mucho tomarse las pastillas. Es muy importante intentar tomárselas. Para nosotros es uno de los tratamientos mejores que hay. Piensa que con una pastilla con no mucha toxicidad conseguimos disminuir muchísimo el riesgo de que la enfermedad reaparezca. Entonces yo sí que te recomendaría intentar lo que se llama adherirse al tratamiento, tener adherencia al tratamiento, a pesar de que sabemos que son difíciles, porque son pastillas que generan síntomas tipo sofocos, dolores articulares, y a veces no es fácil. De hecho, a mí me decía un oncólogo, un día me dice una paciente, las pastillas esas flotan. ¿Y cómo sabe que flotan? Estaba tan harta que las tiraba al váter. Entonces, de verdad,
verdad que somos conscientes de que esto es una dificultad, pero incluso con baja adherencia, incluso tomándote alguna pastilla, se ha visto que el tratamiento es beneficioso. Ahora bien, ¿qué pasa si un día se me olvida por ese motivo? No os preocupéis por eso, si un día se os olvida no pasa nada. No pasa nada. Es una buena pregunta. Los estudios han demostrado que la cirugía es muy importante en el cáncer de mama, es fundamental, pero dependiendo del riesgo que tenga la enfermedad va a necesitar además quimioterapia o no. A veces antes de operarlo sabemos ya si va a hacer falta quimioterapia después. En estas pacientes se pueden plantear dos estrategias: operar primero y quimio después, poner quimio primero y cirugía después. Se han visto que en el control de la enfermedad son idénticas, pero poner quimio primero tiene una ventaja, y es que al reducirse el tumor el cirujano lo tiene más fácil. ¿Vale? Las que se operan de entrada es porque a lo mejor el riesgo no es muy alto, o porque el cirujano ha considerado que lo tiene fácil de todas maneras, y entonces se operan y luego se decide si al final hace quimioterapia falta después, ¿no? Entonces esta es un poco la diferencia. Si el tumor es suficientemente grande de entrada, sabemos va a haber que poner la quimio después seguro, pongámosla ahora y así lo reducimos, y así cuando el cirujano se meta es mucho más fácil para él. ¿Alguna pregunta más? Hola, quería saber, has comentado de que si un familiar ha tenido cáncer, que tendrías que mirar antes de ese familiar, tendría que mirar si su cáncer tiene la mutación para ser heredado, pero si ese familiar falleció ya hace tiempo. Este es un punto difícil de contestar porque yo no llevo unidades de consejo genético. Habría que valorar primero si ese familiar tenía factores de riesgo. ¿Sabes? No lo sé porque tenía de riesgo de familiar, y eso se sabe con el tipo de tumor que tenía y si en la familia había habido más casos. Si solo tienes un familiar es poco probable que vaya a ser necesario hacer consejo genético, salvo que el tumor tuviera características especialmente sugestivas. Ahora, si tú me dices que tengo 3 familiares fallecidas, las 3 por cáncer de mama, entonces te aconsejaría ir a un médico de cabecera y pedirle que te hicieran un consejo genético de una forma fuera del flujo oficial, pero eso se puede hacer contactando con el médico de cabecera. Entonces voy al médico de cabecera y le digo, tengo un familiar que falleció de cáncer de mama y otros que lo tuvieron pero no han fallecido. Sí, puedes decirlo, sí. Si tú dices qué familiares son, él puede hacer la consulta a una unidad de consejo genético y le contestan si hace falta darte cita, porque a lo mejor directamente le dicen que no hace falta, ¿eh? Vale, gracias. Hola, a ver, la pregunta es parecida, pero lo del estudio genético es cuando hay un tipo de cáncer, solo un tipo de cáncer, o cuando hay varios tipos en la familia, porque nosotros tenemos de todos. Hemos visto, hemos visto que solamente algunos cánceres tienen relación con la herencia familiar. Por ejemplo, el pulmón es un tumor muy relacionado con el tabaco, ¿no? Sí. Entonces, claro, si fuma toda la familia, igual hay varios casos en la familia. Eso no es un síndrome familiar, ¿vale? Pero hay otros tumores que no solamente son frecuentes la relación con el origen genético, sino es que encima puede haber relaciones entre sí, por ejemplo, ovario y mama, ¿no? Yo solo tengo un caso de mama en la familia, pero tengo otro de ovario. Uy, eso es mucho más sugestivo que 3 cánceres de pulmón, ¿no? Sí. Por eso se hace solamente los consejos genéticos en determinados tumores con determinadas características. Otro que suele tener una íntima relación con síndromes heredofamiliares es el cáncer de colon. Cáncer de colon es otro de los clásicos que se remiten. Entonces, en resumen, los 2 grandes grupos de tumores sobre los que se hace consejo genético son cáncer de colon y mama y ovario. Son los 2 fundamentales, son el 85% de las consultas. Que lo otro es coincidencia, ¿no? Y el resto es coincidencia, sí. Aunque sean muchos. Sí, porque cuando a veces me lo dicen, mire, yo en mi familia he tenido uno con un pulmón, otro con un páncreas, otro con una próstata, no tienen ninguna relación entre sí, ¿no? Y es como si
es como tener dos miembros de la familia que han tenido un accidente del tráfico, ¿no? O sea, no se hereda, es que han tenido una mala suerte, ¿no? Vale, gracias. Si no hay más preguntas, yo voy a hacer alguna pequeña conclusión sobre lo que hemos... ¿Hay una? Perfecto. Hola. A ver, yo quería preguntarle una cosa. Si tienes la mutación y te opera, por ejemplo, del hígado y continúa, ¿hay posibilidad de trasplante? Las estrategias de trasplante del hígado no están recomendadas en estos casos. Pero digo que el trasplante de hígado es una estrategia muy agresiva que no está recomendada en estos casos. Y te digo por qué. Porque el hígado, si hay enfermedad que viene de otro sitio, ¿no? Como el caso del cáncer de mama, si yo lo quito y pongo uno nuevo, con todo el esfuerzo personal que supone y el coste físico que supone someterte a un trasplante de hígado, la probabilidad de que la enfermedad vuelva a ese hígado nuevo en un periodo muy corto de tiempo es altísima. Entonces, no está recomendado este tipo de estrategia quirúrgica, no tiene ningún sentido. Yo a veces, es que a veces se lo digo a las pacientes de esta forma, ¿no? Si yo tengo una revolución en Valencia, ¿no? Puedo intentar parar la revolución en Valencia, cortando las calles. Pero si es que tengo una revolución en Valencia que ha llegado ya a Soria, ¿no? Aunque yo intente hacer un corte alrededor de Soria, es que esto ya ha llegado a la carretera, ¿no? Pueden estar circulando y aparecerme en Cantabria al día siguiente. Otra pregunta. Con una familia, ¿se puede dar el caso que en una misma familia, se dé el caso de que todos, o sea, si la madre da positivo, da la hija positivo y da el hijo positivo? ¿Se dan muchos casos así? ¿Es muy normal? Es frecuente que pueda ser que varios miembros de la familia salgan positivos para la mutación, sí. No. Digo que es frecuente que pueden salir varios miembros, no es que sea lo más normal, pero tampoco es tan raro. Es raro. Que no es tan raro. Ah, que no es tan raro, perdón. Vale, gracias. Pues como decía, voy a hacer una pequeña y brevísima conclusión de la mañana de hoy, que creo que ha sido muy interesante y que además de interesante creo que es muy esperanzadora. De lo que nos hemos podido dar cuenta es que probablemente hace X años, ya unos cuantos, el investigador era alguien que lo hacía un poco más solo, un tema más individual. En este momento lo que estamos viendo es que tenemos diferentes equipos trabajando, no solamente en España, sino en el resto del mundo, que trabajan de forma colaborativa, sumando o multiplicando, que eso es muy positivo, es muy bueno, que hace que los resultados estén siendo últimamente, pues yo creo, muy esperanzadores para todos. Equipos multidisciplinares estábamos viendo esta mañana, de diferentes ópticas sobre el mismo problema, sobre algún tipo de cáncer concreto, que se pueden beneficiar otros equipos que están trabajando en otros tipos de cáncer, por supuesto contando con la ayuda de los pacientes. Sin ella creo que no podría esto avanzar. Estamos viendo también que en España tenemos un panorama muy complicado desde el punto de vista de la poca o casi nula financiación que tienen estos equipos, y nos damos cuenta que a pesar de ello tenemos grandes profesionales que por empeño, por constancia, están consiguiendo grandes cosas y publicando cosas en el mundo que se están beneficiando incluso también en otros países. Tenemos grandes talentos, creo que debemos de cuidarlos, apoyarlos y demandar que se destine más financiación para que su trabajo sea un poquito más
más sencillo. Hemos visto también que tenemos muchas líneas abiertas, como es líneas que tienen que ver con ese diagnóstico precoz que hace que la supervivencia en casos de cualquier tipo de cáncer baje muchísimo, y unos tratamientos también muy diferentes a los que eran hace un tiempo, que eran tratamientos iguales para aquellas personas que tenían un mismo tipo de cáncer y que además tenían repercusión, o tienen también repercusión en el estado general de estos pacientes. Estos tratamientos personalizados que tenemos en las puertas ya, hay algunos que ya se están empleando, creo que son el futuro, y es gracias a que estas personas con escasos medios se empeñan para ayudarnos a todos. Así que muchas gracias tanto a la mesa como a MUN contra el Cáncer y a todos. Creo que todos los ponentes de la mesa nos han agradecido que les hayamos invitado para venir a esta primera jornada de investigación. Debe de ser al revés. Estamos a MUN contra el Cáncer, está súper agradecida de haber tenido unos ponentes de primera, gente que está luchando, como ha dicho mi compañera María José, día a día. Tuvo el placer y el honor de estar un día en el INCLIVA con alguno de ellos y me emocioné. Es que no puedo más que decir que me emocioné. Ver gente que con la lucha, el empeño y tal está intentando sacar adelante unos medios para que la gente se cure, para la supervivencia de una enfermedad que va a ser un lastre, porque la incidencia va en aumento, pero tenemos que mirar que la curación, por el otro lado, tiene que ir en aumento. Y eso es a base de investigar y a base de saber lo importante que es la investigación. Nosotros, como siempre, a MUN contra el Cáncer va a intentar colaborar en la investigación siempre que se pueda. En un día que vino la doctora Yuk, en enero, le dimos una aportación por parte nuestra para el cáncer de mama. Hoy se lo vamos a dar a Alejandro para el cáncer de ovario y... Continuaremos aportando y trabajando todo lo que podamos con estos investigadores y con estos profesionales tan fantásticos. Y ahora todo el mundo que quiera puede bajar a disfrutar de una comida que a MUN contra el Cáncer les invita en el bar de aquí, de la Casa de la Cultura, ¿vale? Y bueno, yo no puedo decir nada más porque esto me emociona y cada vez estoy...